en las montañas olvidadas de Nuristán, donde la niebla parece susurrar secretos que nadie quiere escuchar, ocurrió algo que desafía toda lógica. No fue un ataque, ni una emboscada. Fue algo mucho peor. El capitán Esteban Rojas, un veterano chileno acostumbrado al silencio de la guerra, fue enviado allí en 2009. Pero lo que encontró no tenía forma humana. Los aldeanos lo sabían. Hablaban de una sombra gigante que salía de las grietas cuando el sol desaparecía, de un rugido que hacía temblar la tierra y de animales que jamás regresaban. Aquella criatura, alta como un poste de vigilancia, con ojos que brillaban entre la niebla, no era parte de ningún informe militar y, sin embargo, estaba ahí, esperando. Bienvenidos a Relatos Oscuros de Guerras. ¿Te gustan las historias que mezclan soldados, misterio y cosas que no deberían existir? Entonces no pierdas tiempo y suscríbete al canal para hacer parte de nuestra legión. Ahora vamos a lo que realmente importa. Aire en el sector Z13 era distinto, más denso, más pesado, como si algo invisible vigilara desde las alturas. Era una zona tan remota que ni los satélites lograban capturar imágenes nítidas, ni una señal térmica, ni el zumbido de drones. Silencio absoluto, y en ese silencio, semanas atrás, se había perdido todo contacto con una patrulla peruana. No hubo explosiones, no hubo llamadas de auxilio, solo una última transmisión, confusa y temblorosa, en la que se escuchaba una voz entrecortada, diciendo: «No son humanos, son gigantes». El sargento Lucas Montalvo, veterano colombiano con múltiples misiones a cuestas, fue asignado para liderar la operación de reconocimiento. A su lado, soldados de distintas nacionalidades: el teniente argentino Gonzalo Ferrer, la cabo española Eva Calderón y el operador de comunicaciones chileno Julián Navarro. Todos ellos formaban parte de la Unidad Cóndor, un grupo entrenado para misiones que otros preferían evitar. Aquellos que formaban parte sabían que, cuando el mando llamaba a los Cóndor, lo que había al otro lado del mapa no era convencional. Tras 3 días de caminata por senderos olvidados, entre riscos inestables y ruinas que parecían haber sido tragadas por el tiempo, llegaron a una planicie entre las montañas. Era el punto exacto donde la patrulla desaparecida había emitido su última señal. Allí no encontraron restos humanos ni señales de combate. Lo que sí hallaron fueron los cascos de los soldados, completamente aplastados, como si una fuerza descomunal los hubiera cerrado entre sus manos. Las botas estaban tiradas a varios metros, desgarradas por lo que parecían ser garras o rocas afiladas. Y en el centro del lugar, rodeado por marcas extrañas en el suelo, yacía algo aún más inquietante: una lanza enorme, de madera ennegrecida, decorada con símbolos que nadie del grupo pudo identificar. Eva intentó fotografiar los grabados, pero su cámara fallaba cada vez que se acercaba al objeto. Gonzalo, más práctico, propuso retirarse y reportar lo hallado. Sin embargo, Lucas no estaba convencido. Su experiencia le decía que lo peor no era lo que habían visto, sino lo que aún no se mostraba. Y tenía razón. Esa noche, mientras el grupo montaba una vigilancia rotativa, Julián reportó un ruido inusual proveniente de una grieta en la montaña. No era un ruido animal. Era un crujido rítmico, como el de alguien o algo caminando descalzo sobre piedras. Cuando los soldados iluminaron la zona con sus linternas, no vieron nada. Pero el aire cambió. Se volvió más frío, como si algo pasara muy cerca, sin dejarse ver. La madrugada trajo consigo una espesa niebla que cubrió todo el campamento. Las brújulas giraban sin control. Las radios emitían interferencias constantes. En medio de esa confusión, escucharon un rugido lejano. No era fuerte, pero su tono profundo se colaba en los huesos. Eva, sin poder evitarlo,
Susurró: «Eso no es humano». Lucas no respondió. Solo apretó su arma y ordenó al equipo avanzar. Ya no. Estaban allí para recuperar nada. Ahora, su prioridad era salir con vida. Durante el descenso, pasaron por una zona que no estaba en los mapas. Una especie de santuario rudimentario construido entre piedras gigantescas. Allí, encontraron objetos antiguos, collares hechos de huesos, marcas de manos gigantes en las rocas y lo más inquietante de todo, un mural pintado con pigmentos naturales. La escena mostraba figuras enormes, con rostros distorsionados, alzando lanzas contra hombres más pequeños. Al fondo del dibujo, un símbolo repetido, un ojo dentro de una espiral. Mientras observaban la pintura, Gonzalo escuchó un susurro detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie, solo una sombra que se deslizaba entre las rocas. Eva afirmó haber visto lo mismo, aunque su relato fue aún más extraño. Era como si el aire tuviera forma, como si la sombra respirara. Esa noche no durmieron. Cada vez que cerraban los ojos, sentían que alguien los observaba. Julián comenzó a hablar, solo, murmurando palabras en un idioma que ninguno reconocía. Al amanecer, sus ojos estaban inyectados en rojo. Cuando recuperó la calma, juró haber visto a los desaparecidos. Están aquí, bajo tierra, no descansan, siguen mirando. La última parte del descenso fue una carrera contra el pánico. El camino parecía cambiar. Las rocas ya no estaban donde las recordaban. Las huellas desaparecían. Y a lo lejos, en las montañas, podían distinguir figuras enormes que se movían lentamente, como si los siguieran. Nunca se acercaban, pero tampoco se detenían. Al llegar al punto de extracción, solo 4 soldados subieron al helicóptero. Ninguno volvió a ser el mismo. El informe oficial clasificó la misión como fallida por causas climáticas. Pero Lucas, en su informe privado, escribió algo que nadie más leyó. Lo que vive en esas montañas no pertenece a este mundo. No está dormido. Solo espera que alguien más entre y no salga. Desde entonces, el sector Z13 permanece sellado. Pero en las noches claras, algunos aseguran que se ven luces en lo alto de los riscos. Otros que escuchan tambores lejanos, seguidos por pasos. Pasos demasiado pesados para ser humanos. ¿Realmente fueron gigantes? ¿O algo aún más antiguo? Nadie tiene la respuesta, pero quienes han estado allí saben que hay lugares donde la guerra no es lo más temible, sino lo que la guerra despierta. Después de 5 días avanzando por un terreno que parecía tragarse sus pasos, la unidad Cóndor llegó a Mainmomechen, una zona que no aparecía en los mapas más recientes. Las coordenadas indicaban que, en algún punto de esas montañas silenciosas, se encontraban las ruinas de un viejo destacamento soviético. Lo que nadie mencionó fue que aquel lugar estaba completamente enterrado por el tiempo y por algo más. El operador de reconocimiento, el cabo español Iker Morales, fue el primero en notar algo extraño. El dron que piloteaba, equipado con visión térmica, comenzó a registrar una señal fuera de lo común. Una silueta enorme, inmóvil, justo en la entrada de una grieta oculta entre las piedras derrumbadas del antiguo puesto militar. Pero no era una roca, ni una sombra. Aquello tenía calor y respiraba. La señal térmica no dejaba dudas. Lo que fuera que estaba ahí superaba los 4 metros de altura. Su figura se distinguía claramente, cubierta por lo que parecían ser pieles maltratadas. En lugar de ojos, tenía 2 vacíos luminosos que reflejaban la luz como si contuvieran brasas. Y lo más perturbador, su cabello. Largo, desordenado, de un rojo tan intenso que parecía arder. A pesar del zumbido del dron, Iker juró haber escuchado un sonido que no venía de los parlantes.
Era una respiración profunda, irregular, como si algo ancestral se hubiese despertado por accidente. El resto del equipo, liderado por el teniente argentino Gonzalo Ferrer, se acercó a pie con cautela. No había señales humanas, solo restos oxidados, muros caídos y marcas en la piedra que no correspondían a herramientas conocidas. Cuando intentaron iluminar el interior de la cueva, las linternas fallaron. Algunas se apagaron, otras comenzaron a parpadear sin control. Iker, desde su visor, seguía observando esa silueta inmensa que no se movía, pero parecía verlos. Fue entonces cuando sucedió algo que ningún entrenamiento militar podía preparar. Las paredes comenzaron a emitir un eco, pero no era un eco normal. Era un murmullo grave, repetido, como si la propia montaña intentara advertir algo. Uno de los soldados colombianos, el cabo Esteban Londoño, tropezó al retroceder y cayó cerca de la entrada. Al levantarse, notó una figura grabada en la piedra, una espiral con un punto central, el mismo símbolo que ya habían visto días antes en un altar olvidado. Gonzalo ordenó la retirada inmediata, pero antes de que pudieran alejarse, el eco cambió de tono. Ya no era un murmullo, sino un rugido que sacudía el suelo. Las piedras temblaron. Desde el interior de la grieta, esa figura se desplazó lentamente, dejando ver su brazo envuelto en lo que parecían tendones secos. El ambiente se volvió helado. Iker, en pánico, perdió el control del dron y la señal se cortó. En el último segundo, la cámara captó algo imposible. La criatura alzando la cabeza, mostrando un rostro distorsionado, sin boca, sin nariz, pero con una mirada que atravesaba el metal y la carne. Nadie quiso hablar de lo que vio, pero todos sabían que esa cosa no los había atacado porque no era el momento. Los había observado, como si supiera que volverían. Y lo peor es que, al alejarse, el eco seguía resonando a sus espaldas, imitando las voces del escuadrón, con una precisión que no era natural. Desde ese día, los soldados que participaron en esa operación afirman escuchar el mismo rugido en sus sueños. Algunos sienten que algo los llama, como si hubieran dejado una parte de sí dentro de esa cueva, como si algo los hubiese marcado para siempre. El viento se detuvo justo antes de que ocurriera. Fue como si la montaña misma contuviera el aliento. La unidad Cóndor, aún sacudida por lo que habían presenciado en la cueva, se preparaba para evacuar el área cuando el suelo tembló. Un sonido, como una campana agrietada resonando desde las profundidades, llenó el aire con una vibración que se sentía en los huesos. Y entonces, sin ninguna advertencia, apareció. La criatura no salió caminando. Emergió de entre las rocas como si la piedra misma la hubiese escupido. Su grito fue tan potente que 3 soldados cayeron de inmediato, aturdidos, con los oídos sangrando y la mirada perdida. No fue un sonido animal ni humano. Fue algo que activaba un miedo primitivo, imposible de explicar. Un rugido que parecía estar compuesto por 1000 voces, todas suplicando al mismo tiempo. El teniente argentino Tomás Valverde, líder de la misión, no dudó. Ordenó abrir fuego de inmediato y el valle se iluminó con el estallido de ráfagas automáticas. Pero aquello no reaccionaba como se esperaba. Las balas impactaban su piel gruesa como corteza de árbol quemado, pero no lo frenaban, solo lo hacían más violento. En su mano derecha sostenía una lanza tan negra que parecía absorber la luz. No era metálica, pero brillaba como si hubiera sido forjada en un fuego antiguo. Con un solo movimiento la arrojó hacia uno de los soldados más cercanos. El impacto fue seco. El soldado fue lanzado al aire como una hoja empujada por el viento. No hubo tiempo de socorrerlo. Eva Calderón,
La cabo española intentó flanquear al 1902 ser desde un costado, buscando una abertura en su defensa. Pero cada movimiento de la criatura era preciso, como si ya conociera las tácticas humanas. No tenía ojos en el sentido tradicional, pero giraba su cabeza como si supiera exactamente dónde estaban todos. Julián Navarro, el operador chileno, gritó que algo no andaba bien. No está respirando, no respira como nosotros. Tomás comprendió que no sobrevivirían si seguían con fuego convencional. Ordenó apuntar al rostro. En una maniobra desesperada, 3 soldados sincronizaron una ráfaga que impactó directamente en la parte superior de su cráneo. La criatura se tambaleó y por un segundo pareció emitir un sonido más suave, casi un suspiro. Luego se desplomó. El estruendo hizo vibrar el suelo. Nadie celebró. Nadie dijo una palabra. Solo silencio. Un silencio pesado. Y entonces llegó lo peor. Al acercarse con cautela, descubrieron que la criatura era mucho más pesada de lo que parecía. Tuvieron que usar cuerdas para intentar moverla unos centímetros. Pesaba más de 500 kilos. Su piel, aunque firme, tenía una textura extraña, como cuero húmedo expuesto al sol durante años. Pero lo más inquietante fue el olor. Una especie de vapor ácido emanaba de su carne, provocando ardor en la garganta y náuseas inmediatas. Uno de los soldados comenzó a toser sin control. Otro cayó de rodillas, mareado. Valverde pidió guantes y mascarillas, pero incluso así, nadie se atrevía a tocarla. La sola presencia de esa criatura era suficiente para provocar una ansiedad inexplicable. Eva, con los ojos vidriosos, susurró: «Esto no vino de este mundo. Y si vino, no vino solo». Intentaron contactar a la base, pero las comunicaciones estaban completamente caídas. Las coordenadas GPS se reiniciaban solas y las brújulas giraban sin sentido. Era como si la naturaleza misma rechazara registrar ese evento. Tomás decidió no enterrarla, ni moverla, ni quemarla. Solo la cubrieron con una lona gruesa, la marcaron con pintura fluorescente y se alejaron sin mirar atrás. Ninguno quiso hablar de eso en el informe oficial. Solo se dejó constancia de interferencia biológica hostil. Una frase vacía que no decía nada, pero que evitaba demasiadas preguntas. Lo que vivieron ese día no terminó con el desplome de la criatura. Durante semanas, varios miembros del equipo reportaron sonidos extraños en sus alojamientos. Algunos dijeron escuchar ese mismo grito durante la noche, como un eco atrapado entre las paredes. Otros despertaban con la sensación de estar siendo observados. Uno incluso aseguró ver, en el reflejo de una ventana, una figura alta de cabello rojo, quieta detrás de él. Y así comprendieron que, aunque la criatura ya no se movía, su presencia no se había ido, como si una parte de ella hubiese quedado atrapada dentro de ellos. Porque hay cosas que, una vez que las ves, ya no puedes borrar, y esta fue una de esas. Niebla había vuelto a cubrir todo cuando el sonido del helicóptero rompió el silencio. Era un modelo militar, pero algo no cuadraba. No tenía ningún tipo de insignia, ni bandera, ni número de serie visible. Aterrizó con precisión matemática a unos metros del perímetro marcado por la unidad Cóndor. Las hélices removían el polvo, pero el aire parecía aún más denso. Del interior descendieron 6 hombres. Vestían trajes oscuros, idénticos entre sí. No portaban distintivos, placas ni parches. Ninguno habló ni se presentó. Caminaban como si ya supieran exactamente qué hacer, ignorando a los soldados presentes, como si no existieran. El coronel Martín Salas, comandante peruano y oficial al mando de la operación, se acercó para intentar tomar control de la situación. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con firmeza. No obtuvo respuesta. Uno de los hombres
el único que parecía liderar al grupo, se limitó a mirar al coronel y responder con una voz baja y sin emoción. Esto nunca ocurrió. Sin pedir autorización ni coordinar nada con el equipo, los desconocidos comenzaron a envolver la criatura caída con lonas metálicas que parecían diseñadas para contener materiales peligrosos. Luego, la aseguraron a una plataforma reforzada, sujetándola con gruesas cadenas negras que brillaban como si fueran nuevas. Demasiado nuevas para haber estado almacenadas en una base de campaña. Uno de los soldados intentó grabar la operación con una cámara táctica. Otro activó su visor corporal. Pero cada archivo guardado se corrompía al instante. La imagen quedaba negra o se distorsionaba con interferencias. En algunos casos, el audio se convertía en murmullos incomprensibles, similares al eco que había resonado en la cueva. Era como si algo o alguien impidiera que cualquier prueba quedara registrada. Cuando terminaron de asegurar la criatura, los hombres del helicóptero se retiraron en absoluto silencio. Nadie dio explicaciones, nadie miró atrás. Solo subieron, se sentaron y esperaron. El piloto encendió el motor y sin más, el helicóptero se elevó lentamente hasta perderse entre las nubes densas que cubrían la cima de la montaña. La unidad Cóndor observó en silencio. Algunos lo hicieron con desconcierto, otros con miedo. Todos con la misma certeza. Había cosas en esa montaña que no debían ser vistas, y mucho menos comprendidas. Martín Salas permaneció de pie mucho después de que el sonido de las hélices se desvaneciera. En su mano sostenía una libreta donde había anotado cada detalle de la operación. Pero esa misma noche, cuando fue a escribir su informe, descubrió que las páginas donde había registrado el evento estaban en blanco. No rasgadas, no borradas, solo vacías. Durante los días siguientes, varios intentaron recuperar los archivos de audio y video capturados durante la extracción. Todos estaban dañados. Incluso los discos duros de respaldo mostraban códigos de error. La información se desvanecía como si jamás hubiese existido. Y así, el evento fue sellado. En los registros oficiales, lo sucedido fue clasificado como anomalía atmosférica con pérdida de equipo visual. Nadie discutió esa versión. Nadie quiso insistir. Todos los que estuvieron allí entendieron algo esencial. Hay fuerzas que operan en la sombra, muy por encima del rango o la bandera, y cuando ellas intervienen, lo único que queda es el silencio, un silencio que, desde ese día, parece acompañarlos a donde vayan. Pasaron los años, pero Víctor Arellano nunca logró dejar atrás lo que vivió en Nuristán. Después de su regreso, fue asignado a una base militar en Córdoba, Argentina, donde intentó retomar una vida normal como sargento retirado y asesor táctico. Nadie en la base conocía los detalles de su última misión, y él tampoco hablaba del tema, pero el silencio no significaba olvido, solo contención. Todo comenzó de forma sutil. Al principio eran solo sueños, cavernas interminables, ecos lejanos, ojos rojos que lo observaban desde la oscuridad. Se despertaba sudando, con las manos temblorosas y el pulso acelerado. Lo atribuía al estrés acumulado. Sin embargo, los sueños no se detenían, solo se volvían más nítidos. Después, algo extraño ocurrió con su radio personal. Víctor acostumbraba a encenderla por las noches para escuchar emisoras locales, pero desde cierto día, la frecuencia principal comenzó a fallar. En lugar de música o noticias, solo se escuchaban interferencias, chasquidos, zumbidos y una voz distorsionada que, entre los ruidos, susurraba su nombre con claridad. Pensó que era su imaginación, tal vez un recuerdo mal almacenado, pero un técnico de comunicaciones revisó la radio y confirmó que el dispositivo estaba en perfecto estado.
Aún así, el fenómeno continuó. Cada noche a la misma hora, la voz regresaba, más clara, más insistente. «Víctor, estás marcado». El comportamiento del sargento comenzó a cambiar. Se volvió más retraído, hablaba poco y evitaba los espejos. Algunos soldados lo escuchaban murmurar en los pasillos, como si discutiera con alguien que no estaba allí. Una noche, se levantó durante una guardia nocturna y permaneció firme, mirando hacia el campo abierto detrás de los barracones. Cuando le preguntaron qué observaba, respondió con voz apagada: «Está entre nosotros». La dirección de la base ordenó su evaluación médica. Fue internado en una clínica psiquiátrica militar con diagnóstico de trastorno postraumático severo. Pero incluso allí, Víctor no dejó de escribir. Llenó hojas enteras con símbolos, mapas de lugares inexistentes y frases repetidas como «no se ha ido» y «camina entre los vivos». Un mes antes de su fallecimiento, pidió grabar una última cinta. Lo hizo en secreto, en una pequeña sala de aislamiento. La grabación, hoy archivada en una carpeta clasificada, contenía una confesión inquietante. Con voz temblorosa, Víctor relató que había visto nuevamente a la criatura de Nuristán, pero no en sueños. Según él, aquella cosa había adoptado forma humana y se infiltraba en bases militares. Describió haberla visto caminando entre soldados jóvenes, imitando sus gestos, copiando sus voces. Y nadie parecía notarlo. Camina como ellos, pero no es uno de nosotros. No duerme, no come, solo observa, como si estuviera esperando una señal. Víctor también afirmó que la criatura podía interferir con la tecnología. Por eso, los archivos, fotos y grabaciones relacionadas con la operación habían sido borrados o corrompidos. Según él, aquello que enfrentaron no solo era físico, también manipulaba la percepción, los recuerdos y la realidad. Después de grabar la cinta, su salud se deterioró rápidamente. Murió en calma, sin señales de lucha ni dolor. Algunos médicos dijeron que fue por desgaste emocional. Otros prefirieron no opinar. La cinta fue entregada al coronel Martín Salas, quien había comandado la operación original en Nuristán. Al escucharla, su rostro se volvió pálido. No dijo una sola palabra. Solo pidió que fuera guardada bajo llave y ordenó una revisión de personal en todas las bases aliadas de la región. Nadie entendió por qué. Desde entonces, algunos soldados juran haber visto a un hombre que no figura en ninguna lista. Siempre es alto, callado y lleva el uniforme perfectamente ajustado. Pero nunca responde a los saludos. Aparece en diferentes zonas y nunca se queda mucho tiempo. Solo camina, como si inspeccionara algo. Un operador de vigilancia que lo grabó accidentalmente en una patrulla nocturna notó un detalle escalofriante al revisar las imágenes. El hombre no proyectaba sombra. Año 2016. La región montañosa de Badakhshan, al noreste, seguía siendo una de las zonas más inestables del conflicto. Entre ruinas, campos abandonados y aldeas silenciadas por el tiempo, un grupo de insurgentes usaba antiguos caminos de contrabando para desplazarse sin ser detectado. Para vigilarlos, el Comando Central desplegó un sistema de drones tácticos de reconocimiento, operados desde bases seguras a cientos de kilómetros. Uno de ellos estaba a cargo del subteniente mexicano Carlos Zúñiga. Carlos llevaba semanas siguiendo las rutas térmicas habituales. Todo parecía predecible, hasta que, una noche, su pantalla mostró algo fuera de lo común. No eran insurgentes, ni civiles. Aquellas figuras se movían como grupo, con un nivel de coordinación inquietante. Su tamaño superaba lo conocido. Más de 3 metros de altura, delgados como ramas secas, pero con una postura erguida y pasos largos. La cámara infrarroja los captó desplazándose entre los restos de una aldea que ya se creía abandonada.
Uno de los seres se detuvo frente a una vivienda semidestruida. Su cabeza se inclinó lentamente, como si oliera algo. Luego, sin esfuerzo, se dobló para entrar en la casa, mientras el calor corporal de un habitante se encendía en la imagen, moviéndose con rapidez hacia la salida trasera. La figura lo siguió. Después de eso, la firma térmica del aldeano se desvaneció por completo. Nunca volvió a aparecer en ninguna cámara, ni viva ni estática, como si se lo hubiera tragado la tierra. Carlos revisó el metraje una y otra vez. Lo guardó bajo el código Sombra Alfa, pero cuando lo subió al servidor militar, el archivo fue etiquetado automáticamente como clasificación negra, quedando bloqueado para todo el personal sin autorización superior. A partir de ese momento, cada intento por acceder al video fallaba. La imagen se corrompía. El sistema informaba error en el flujo de datos. Lejos de detenerse, Carlos se obsesionó. Comenzó a leer informes antiguos, diarios de operaciones olvidadas e incluso relatos de soldados locales. Fue así como se topó con un nombre que se repetía en voz baja entre los lugareños: los hijos del Coloso. Según relatos orales, esa región fue hogar de seres antiguos, gigantes que no desaparecieron, sino que se escondieron cuando la guerra llegó. Se adaptaron a las ruinas, a las sombras, a los pasadizos subterráneos que conectaban las aldeas destruidas. Algunos afirmaban que no comían como los humanos, que vivían del miedo, de la energía que surgía en los lugares donde el sufrimiento había tocado su punto más profundo. Carlos comenzó a ver conexiones donde nadie más miraba, puntos térmicos anómalos que siempre aparecían tras combates intensos, patrullas que reportaban luces extrañas en zonas ya aseguradas, e incluso soldados que afirmaban haber visto figuras altas, inmóviles, observando desde las colinas, solo para desaparecer segundos después. Un veterano afgano le contó que, durante años, aldeanos dejaban ofrendas en las ruinas, no por religión, sino para mantener a raya a los hijos del Coloso. Pan, fuego y, en ocasiones, cabras marcadas con pigmentos rojos. No son malos, decía el anciano, pero no quieren ser interrumpidos. La historia tomó un giro más inquietante cuando, semanas después, Carlos recibió un paquete sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Tú también los viste, pero ellos te vieron primero. Acompañando la nota, un fragmento del video original, pero no el que Carlos recordaba. Esta versión mostraba algo más. En los segundos finales, justo antes de que la figura se perdiera en la oscuridad, se giraba hacia el dron y miraba directamente a la cámara, como si supiera que alguien lo observaba. Desde entonces, Carlos Zúñiga fue transferido sin explicación a otro destino. Ya no habla del tema, ni con compañeros, ni con su familia. En su nuevo puesto, evita las cámaras, y cada vez que oye un crujido en la noche, se queda inmóvil, esperando escuchar pasos largos, rítmicos, demasiado grandes para ser humanos. Las historias comenzaron a filtrarse en voz baja, como rumores que nadie se atrevía a registrar oficialmente. Al principio, eran solo palabras sueltas entre cafés nocturnos o intercambios de guardia. Pero con el tiempo, los testimonios se volvieron más consistentes y más inquietantes. Soldados chilenos destacados en la zona de Herat, en misiones de vigilancia avanzada, comenzaron a hablar de sombras que se movían fuera del rango térmico, demasiado grandes para ser personas. No eran errores del equipo. Las figuras no proyectaban el mismo calor que un ser humano, pero su forma era inequívocamente bípeda. Lo extraño es que nunca dejaban huellas, aunque eran vistas caminando a escasos metros de las patrullas. Veteranos colombianos, parte de destacamentos de paz de la ONU, reportaron encuentros similares en ruinas donde las señales de radio desaparecían por completo.
Algunos afirmaban que las sombras se detenían cerca de los puestos de observación, como si escucharan, como si entendieran, pero siempre desaparecían antes de que pudieran ser localizadas. Nunca corrían, nunca mostraban miedo. Uno de los testimonios más detallados fue el del sargento español Nicolás Fernández, francotirador desplegado en la ladera este de un antiguo paso montañoso. Durante una misión de reconocimiento, divisó algo al borde de su mira. No era enemigo, no era animal. Era alto, más de 2 metros, inmóvil, como si me esperara, declaró. Lo observó por varios minutos. Apenas se movía, pero cuando intentó acercar la mira para obtener detalles, lo vio levantar lentamente una mano. Y fue entonces cuando notó los 6 dedos, largos y delgados, que se abrían uno por uno, como si supieran que estaban siendo contados. No era una aparición, era real, y estaba analizando cada uno de nuestros movimientos. Relató después en una conversación privada. Según Nicolás, aquello nunca atacaba directamente. Solo observaba, se movía en paralelo a las patrullas, se escondía cuando era detectado y aparecía en otros lugares días después, siempre manteniendo distancia, siempre aprendiendo. Una noche, durante una operación conjunta, Nicolás y un grupo de soldados peruanos recibieron una alerta de movimiento en la zona boscosa. Al llegar al punto, encontraron ramas quebradas en lo alto de los árboles, muy alto, como si alguien o algo se hubiese desplazado saltando entre las copas. Uno de los rastreadores murmuró: «No camina como nosotros, no piensa como nosotros, pero sabe lo que hacemos», y lo repite. Los informes no llegaron a las manos del alto mando. Fueron descartados como errores de percepción bajo estrés. Sin embargo, varios operadores de drones comenzaron a marcar zonas de interferencia donde las sombras aparecían con más frecuencia. Zonas que coincidían con antiguos campos de batalla, especialmente aquellos abandonados por más de una década. Como si algo hubiera quedado allí, latente, alimentándose del silencio y de las historias que nadie quería contar. Hoy, quienes han visto a estas presencias no las llaman enemigos, las llaman testigos, porque no interactúan, no interfieren, solo están observando desde los márgenes, como si esperaran que algo suceda o como si ya supieran lo que viene. Nadie sabe de dónde vienen. Algunos creen que son ecos físicos de un pasado que se niega a desaparecer, entidades que quedaron atrapadas en los lugares donde el conflicto fue más intenso. Otros piensan que son criaturas antiguas, que aprenden lentamente el lenguaje de la guerra para algún propósito aún desconocido. Sea lo que sea, una cosa es clara: nunca se quedan en un solo lugar, pero siempre vuelven. Con el tiempo, los informes comenzaron a mostrar un patrón que no podía seguir siendo ignorado. Las aldeas más remotas de la región, muchas ya reducidas a escombros por años de conflicto, compartían algo en común: un ritual silencioso y perturbador que no figuraba en ningún documento oficial. No se trataba de superstición, era un hábito ancestral, practicado en lugares donde la guerra no era solo una amenaza, sino parte del paisaje. Los primeros en notarlo fueron los operadores de inteligencia de campo, que analizaban el comportamiento de los pocos habitantes que quedaban en zonas devastadas. En cada aldea abandonada había rastros del mismo símbolo: círculos marcados con tierra quemada, pequeños altares rudimentarios, y sobre ellos, siempre lo mismo: cabras de pelaje rojizo. Pero lo que más inquietó al personal fue lo que encontraron en una aldea al norte del sector L8. Allí, entre casas derrumbadas y caminos de piedra cubierta de polvo, un grupo de soldados mexicanos halló frascos con un líquido espeso y oscuro.
En el interior, mechones de cabello humano, teñidos de rojo. No era pintura, tampoco barro. Tras análisis preliminares se confirmó que el pigmento era de origen biológico. El comando ordenó investigar más a fondo. Fue entonces cuando entró en acción un lingüista militar argentino, teniente Rafael Tellez, con experiencia en dialectos locales. Acompañado por un pequeño escuadrón, localizó a una anciana que aún vivía aislada en las montañas, cuidando un rebaño casi fantasmal. Había visto muchas cosas, y llevaba el cabello teñido de rojo con una mezcla de ceniza y algo que prefirió no nombrar. Rafael se ganó su confianza lentamente. Le llevó medicinas, compartió pan y escuchó en silencio. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las cumbres, ella habló. Su voz era débil, pero firme. Si no ofrecemos algo rojo, el gigante vendrá a buscarlo. El teniente intentó profundizar. ¿Qué gigante? ¿Desde cuándo? ¿Por qué el color rojo? Pero la mujer solo repitió una frase. No se mata lo que no quiere ser olvidado. Tras esa entrevista comenzaron a emerger conexiones que antes parecían coincidencias. Cada zona donde habían sido vistas las criaturas gigantes, altas, cubiertas con pieles, de cabello rojo como el fuego, coincidía con aldeas que practicaban estos ritos. Era como si aquellas entidades no solo aparecieran al azar, sino que siguieran una lógica antigua, una deuda ritual. Soldados veteranos que habían patrullado esas regiones recordaban con detalle ver niños con mechones teñidos, mujeres quemando telas rojizas al anochecer, hombres que colgaban cintas carmesí en las entradas de sus hogares, como si con eso pudieran engañar o apaciguar algo que se arrastraba en la noche. Un operador chileno llegó a interceptar una transmisión breve entre dos aldeanos. Hablaban en clave, pero una frase quedó clara en la grabación. No debemos olvidar al coloso, o él nos recordará. El equipo de análisis de inteligencia concluyó que estas criaturas no solo eran vistas como amenazas, sino también como entidades antiguas, posiblemente adoradas desde tiempos de guerra remotos, donde el conflicto no solo moldeaba territorios, sino también creencias. Algunos analistas sugieren que el color rojo simboliza algo más que sangre o fuego. Podría ser una forma de marcar territorio o un vínculo con los primeros enfrentamientos donde estas entidades aparecieron como figuras imponentes en medio del caos, inspirando temor y respeto. Desde entonces, las fuerzas desplegadas en esas regiones evitan interferir con los rituales locales, no por respeto cultural, sino por precaución, porque aunque no todos creen, nadie quiere ser el primero en romper el patrón. Y así, con el tiempo, los soldados aprendieron algo que no está en los manuales ni en los mapas. Hay fuerzas que no buscan ser comprendidas, solo recordadas. Desde entonces, el valle de Nuristán ha quedado marcado por algo que escapa a cualquier lógica militar. Las coordenadas que alguna vez sirvieron para planear rutas ahora solo muestran estática. Los drones no logran sobrevolar el área sin fallar. Las brújulas giran sin sentido. Y quienes han entrado, si regresan, ya no hablan de lo que vieron. Muchos creen que fue una simple operación fallida. Otros prefieren no pensar en ello. Pero hay quienes aseguran que lo que habita en ese lugar no fue creado por la guerra, fue despertado por ella. Y si eso es cierto, quizás no se trataba de un enemigo, sino de algo más antiguo, algo que nunca quiso ser encontrado. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta historia es real? ¿O es solo otro rumor enterrado entre los silencios de las montañas? ¿Qué habrías hecho en el lugar de los soldados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tus ideas, teorías y experiencias nos ayudan a seguir explorando los misterios que otros prefieren ignorar. Imagina las últimas imágenes del video mostrando un mapa militar antiguo, ardiendo lentamente bajo la lluvia.
la silueta de una figura gigantesca observando desde lo alto de una montaña envuelta en niebla. Un cuaderno cerrado con una mano temblorosa escribiendo la palabra despierto. Si esta historia te atrapó, deja tu like, comenta y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos relatos que cruzan la línea entre lo real y lo imposible. Nos vemos muy pronto, o tal vez cuando las sombras vuelvan a moverse. Hasta entonces, mantente alerta, porque hay lugares que nunca deberían ser visitados.